Un debate con un cristiano, me gustaría verte debatir. Creo que puedes refutar. Sí, sería emocionante, pero es inútil. Mira, lo de los debates. La gente hace debates para hacerse publicidad. No para realmente hacer lo que implica un debate. Un debate real, cuando la gente dice, ¿por qué no debates con una persona? Quiere decir, ¿por qué no discutes con él? Y se tiran los platos a la cabeza. No funciona así. Un verdadero debate establece un punto. Por ejemplo, ¿el catolicismo ha sido mejor o peor para la humanidad? ¿Ha provocado más bien o más mal? Un punto. Y tienes que argumentar a favor o en contra de ese punto. Solo de ese punto. Tienes determinados turnos en los que los dos hablan, no se tiran los platos a la cabeza y luego se llega a una conclusión o se espera que los asistentes o los espectadores lleguen a una conclusión. Nada de eso lo ves en lo que se llaman debates en YouTube. Lo que tienes son agarrones donde nadie va a dar su brazo a torcer porque no hay un intento honesto de comprender la posición ajena, que es de lo que hablábamos hace un minuto, de entender cómo funciona la mente de un sacerdote católico, por ejemplo, que quisiera debatir conmigo. Solo he tenido uno, que es mi amigo Luis del Valle, de quien he hablado ya, un jesuita de la Teología de la Liberación, que fuimos muy amigos y que llegamos a hablar de ateísmo, pero noches largas, y sin llegar a nada, pero sin tratar de imponernos, sino de realmente comunicarle al otro cuál es tu posición. Eso no lo voy a poder tener. Hacemos un auditorio y que vengan la mitad de mis fans y la mitad de sus fans y se tiren avioncitos de papel a la cabeza. Es absurdo que le aplaudan a uno y abucheen al otro. Todo eso es muy espectáculo. Supongo que da un montón de visualizaciones en los vídeos, porque veo que mucha gente hace debates así. Ay, vamos a debatir con un terraplanista. ¿Qué debates con un terraplanista? Pero da visualizaciones. Pero yo paso, la verdad.